Métricas de estimación de tamaño, puntos de casos de uso. Los puntos de casos de uso. Este método de estimación de proyectos de software fue desarrollado en 1993 por Gustav Karner de Rational Software. Esta métrica es una metodología orientada a objetos que se le dio el nombre de estimación de esfuerzos con casos de uso. El objetivo principal de esta métrica es estimar las horas necesarias para ejecutar un conjunto de casos de uso. Dentro de las ventajas que tiene la técnica, tenemos que trabaja muy bien con diferentes tipos de software. También que muestra un buen rendimiento en proyectos pequeños, medianos y grandes. Entre las grandes ventajas que tiene es que no existe un estándar para escribir casos de uso, lo que dificulta la aplicación del método. Los pasos para el desarrollo de la técnica de puntos de casos de uso son 3. En el primero hay que calcular los puntos de casos de uso no ajustados, que consiste en la suma entre el peso de los actores y el peso del caso de uso. El segundo paso consiste en calcular los puntos de casos de uso, que consiste en hallar el producto entre el peso de los factores técnicos, los factores ambientales y los puntos de casos de uso no ajustados. Y por último, estimar las horas hombre que se va a demorar ese caso de uso en ser desarrollado. Vamos a aplicar la técnica de casos de uso al proyecto de nuestro grupo, que es la administración de fertilizantes, llamado Fertilizer. Comenzamos. Primero calculamos los puntos de casos de uso no ajustados, pero primero debemos tener el peso de los actores, con el cual nos vamos a apoyar en la siguiente tabla. Esta tabla es propuesta por el autor de la técnica, que dice que existen 3 tipos de autores: simple, mediano y complejo. Cada uno tiene un peso. Y en cuanto al peso de los casos de uso, existen 3 tipos: simple, mediano y complejo, dependiendo del número de transacciones que tenga dicho caso de uso, se le asigna un peso. Como ejemplo, tenemos el caso de uso registrar cultivo, en el que tenemos el flujo básico de eventos. Entonces, primero identificamos el actor que va a interactuar con nuestro sistema. Va a ser de tipo complejo, es decir, va a ser el cliente que va a administrar los fertilizantes. En este caso, tiene un peso de 3. Y en cuanto al peso de casos de uso de registrar cultivo, es de tipo medio, porque tiene entre 4 y 7 transacciones para un peso de 10. Procedemos a calcular el punto de casos de uso no ajustados, que es la suma entre el peso de los actores y el peso del caso de uso, lo que en nuestro caso nos daría 13. Luego seguimos a calcular los puntos de caso de uso, para lo cual hay que realizar el producto entre el peso de los factores técnicos, el peso de los factores ambientales y los puntos de casos de uso no ajustados. Para determinar el peso de los factores técnicos nos apoyaremos en la siguiente tabla, la cual nos indica aspectos relacionados con la complejidad de los módulos a desarrollar. Entonces, tenemos la tabla de los factores técnicos propuesta por el autor de la técnica y con diferentes factores como la facilidad de cambio, la concurrencia, los tiempos de respuesta, la portabilidad, el acceso directo a terceras partes. Cada uno de estos factores tiene un peso. Ahora, para pesar estos factores técnicos, hay que estimar cada factor de la tabla anteriormente mencionada entre 0 y 5. Entonces, la escala de estimación irrelevante de 0 a 2, medio de 3 a 4 y esencial 5. Aplicando esta tabla a nuestro proyecto, a nuestro caso de uso de ejemplo de registrar cultivo, tenemos el peso, que está propuesto ya por la tabla, el nivel, que es el nivel de estimación que le dimos
a ese factor técnico relacionado con el caso de uso y el producto entre peso y nivel. Ese producto de peso por nivel lo sumamos y nos da el T-factor, que nos dio 39.5. Listo, ahora para obtener el peso de los factores técnicos hay que multiplicar el T-factor por la fórmula constante propuesta por el creador de la técnica de la siguiente forma. El peso de los factores técnicos va a ser igual a 0.6 más 0.01 por el T-factor, que es 39.5, lo que nos da un resultado de 0,995. Procedemos a calcular el peso de los factores ambientales basándonos en esta tabla. ¿Qué tipo de factores ambientales nos muestra el autor? Familiaridad con el modelo del proyecto utilizado, experiencia en la aplicación, experiencia en orientación a objetos, capacidad del analista líder, motivación, estabilidad de requerimientos, personal de medio tiempo, dificultad en el lenguaje de programación. A ellos se les asigna su respectivo peso. De la misma manera que los factores técnicos, para pesar los factores ambientales hay que recorrer la anterior tabla y estimarla en cada factor entre 0 y 5. De 0 a 2 si el factor no tiene experiencia, sin motivación y la estabilidad. Un valor de 3 si es promedio, y de 3 a 5 es porque ese factor ambiental tiene amplia experiencia, motivación y estabilidad. Lo aplicamos a nuestro caso de uso de registrar cultivo. En el nivel lo estimamos según la tabla anterior y tenemos el producto peso por nivel, lo cual lo sumamos y nos da el E-factor, que en nuestro caso el resultado es 22. El peso de los factores ambientales lo calculamos de acuerdo a la fórmula propuesta, que es igual a 1.4 más menos 0.03 por el E-factor, que es 22, nos da un resultado de 0.74. Este sería el peso del factor ambiental para este caso de uso. Entonces, ya tenemos los pesos de los factores ambientales, el peso de los factores técnicos y los puntos de casos de uso no ajustados. Estos tres se multiplican y nos dan como resultado los puntos de casos de uso. Aquí en esta multiplicación nos dio 9.571. Por último, en el tercer paso de la técnica procedemos a hacer la estimación horas hombre. Asumimos que la propuesta del creador de la técnica dice que se asignarán 20 horas hombre por puntos de casos de uso. Entonces, tomamos los puntos de casos de uso, se multiplican por 20 horas hombre, nos da un resultado de 191.43 horas hombre, es decir, 4.8 semanas tardaría una persona sola trabajando de tiempo completo en este caso de uso de registrar cultivo, asumiendo que se trabajan 40 horas semanales. Con esto cumplimos el objetivo de la técnica, que es estimar las horas necesarias para desarrollar un caso de uso. En este caso sería registrar cultivo para nuestro sistema de administración de fertilizantes. Como conclusión, la planeación es una fase importante de todo proyecto y conocer este tipo de herramientas resulta imprescindible para todo líder del proyecto. Gestionar adecuadamente nuestros recursos nos permitirán sentar unas bases sólidas y adecuadas en nuestros proyectos de software. Gracias.